Y no sé si está conectada Nayara de Cucha. Kaixo, sí, estoy aquí. Es que no veo nada, solo veo la Perdona, presentación sí, ahora. aquí me acabo de conectar. Perfecto. Ainara no se ha podido conectar y me dijo ayer que bueno, que os diera la bienvenida, y que hiciera las labores de Ainara. Genial. Entonces, pues nada, deciros que Egunon, me parece súper interesante el tema de hoy y aquí voy a estar un ratito escuchando Genial, muchas gracias Nayara por organizarlo y muchas a gracias ti. por los 7, 8 proyectos que estáis, que ojalá Sí, pues, lo encontréis interesante y a ver si os podemos conocer un poquito más en la parte más de preguntas. Si os parece, nosotros intentaremos en una media hora larga daros un poco todo el contexto de golpe y así luego poder dialogar y responder dudas. Así que si queréis empezamos. Eh, genial, Cristina. Lo único, yo luego me voy a tener que ir, pero no me voy a despedir para no cortaros, ¿vale? vale, perfecto, pues gracias. Nada, a ti. Vale, entonces igual os sorprende un poco que voy a empezar dándoos un contexto un poco general, pero luego veréis que es importante para que entendáis un poco por qué Fundación Caraso y Sip2B nos unimos y lanzamos TINA, ¿vale? Entonces, nada, son 4 diapositivas. Yo creo que todos, esto no merece la pena entrar en detalle, todos conocemos la Agenda 2030, todos sabemos que tenemos muchos retos sociales o medioambientales por abordar, ¿no? Y entonces, en la siguiente, el punto que nosotras hacemos y que igual os resulta ya familiar en estos momentos es que hasta hace no demasiado mucho todos pensábamos en los proyectos en forma de empresa o en forma, resumiendo mucho, de ONG, ¿no? Sin ánimo de lucro. Entonces, en el ideario de todo el mundo estaba que la empresa estaba para intentar vender al máximo, reducir costes y ganar dinero, y que las ONGs estaban pues para generar valor social, ¿no? Pero esto ha ido cambiando con los años y hay un montón de grises ahora, ¿no? Desde una empresa grande que al menos empieza a hacer responsabilidad social corporativa o empieza con los criterios ESG que cada vez se están poniendo más de moda, ONGs innovadoras, bien sean del tercer sector o de la economía social, que empiezan a pensar un poco con mindset de empresa, ¿no? Y en el medio encontramos a los emprendedores sociales que tienen muchas formas, ¿no? Pero que en el fondo intentan hacer las dos cosas a la vez, algunos con más foco en negocio y menos en impacto, otros más con impacto y menos en negocio. Vosotros supongo que luego me lo comentáis, al ser ámbito cultural muchas veces tenéis mucho impacto social y cultural y el modelo de negocio y la rentabilidad a veces es más costosa. Entonces, bueno, creemos que eso, ¿no? Que hay mucho tipo de proyecto y que se puede trabajar con todos ellos tratando, como decíamos, de que todos vayan intentando hacer cada vez más impacto. Y por otro lado, en el panorama de la financiación, que es el otro lado de la moneda, ¿no? También antes un inversor solo buscaba rentabilidad. Si podéis pasar porfa a la siguiente diapositiva. Un inversor buscaba solo rentabilidad y un donante o un filántropo pues donaba y entendía que, bueno, que si la entidad a la que donaba y la causa social era relevante, pues se quedaba tranquilo, resumiéndolo mucho. Esto también ha cambiado, ¿no? Inversores que siguen buscando rentabilidad pero empiezan a incorporar otros aspectos, inversores de impacto que buscan las dos cosas a la vez. Y un poco lo que me interesaba hacer aquí el punto es que tanto desde Caraso como desde Sip2B llevamos varios años defendiendo que hay ese espacio naranjita que veis en el gráfico que pone Venture Philanthropy, que son financiadores que lo primero es el impacto social, cultural, el que sea, y luego lo que hacen es ajustar la herramienta financiera a ese impacto. Entonces, si están apoyando a un proyecto que no hay manera de que trascienda de la donación, porque no hay ninguna manera de hacer modelo de negocio, están ok y siguen donando, lo que pasa que son muy estratégicos, te intentan exigir mucho en términos de qué impacto estás generando. También a la vez son generosos porque además de donarte, te acompañan con acompañamiento porque entienden que no te pueden exigir que seas más estratégico, más innovador, que midas impacto si no te dan recursos no solo de dinero, sino de conocimiento o de acompañamiento. En el fondo, donan siguiendo la lógica que han seguido siempre los inversores, que cuando se meten en una compañía no solo ponen el dinero y se van, sino que van al consejo, intentan abrirle puertas a la empresa porque entienden que a ellos les irá bien si a la empresa les va bien. Pero además, este hueco naranja del Venture Philanthropy, como os decía, estos financiadores ponen en el centro el impacto social o el cultural. Si tienen que donar, donan, pero también si pueden hacer deuda o inversión, la hacen, por un sentido de poder reciclar ese dinero y poderlo luego dar a otros proyectos. Lo que pasa es que lo hacen distinto de lo que lo suelen hacer los inversores y los que hacen préstamos habitualmente, porque como priorizan el impacto,
lo que hacen es ceder muchísima rentabilidad, quizá no te piden una garantía, te dan más plazo. Entonces, ahí hay un hueco de gente, y luego nos contará Cristina de Fundación Caraso que precisamente ellas quieren también ocupar ese hueco porque ya están donando y ya están invirtiendo. Hay un hueco ahí para decir, venga, ¿puedo apoyar a este proyecto y, por ejemplo, en vez de donarle, le doy el dinero y me lo devuelve dentro de 4 años a un 1%? Y como os decía, lo que hay detrás no es enriquecerse, sino ayudar a los proyectos a ser sostenibles en largo plazo y poder recuperar ese dinero para podérselo dar a otro proyecto más tarde. Entonces, bueno, la siguiente entra un poco en el detalle de lo que acabo de explicar, y este contexto que os decía que igual os sorprendía, creo que os sirve para entender un poco mejor ahora quién es Fundación Caraso, quién es Fundación Sip2B y este programa TINA que justo pretende estar en ese naranjita que os decía. Entonces, bueno, tenemos a Cristina Sáez de Fundación Caraso, que ella coordina la línea de arte ciudadano y os va a presentar ella en primera persona lo que es la fundación y un poco por qué se han lanzado esta aventura. Gracias, Cristina. Hola a todos y a todas. Bueno, la Fundación Daniel y Nina Caraso es una fundación familiar de mecenazgo y franco-española que se creó en 2010 en honor a Daniel y Nina por parte de su hija Marina. Daniel fue el fundador de Danone, ¿vale? Y Nina era su esposa. Sin embargo, la fundación es 100% familiar, lo cual significa que está totalmente desvinculada del grupo alimentario, ¿vale? Esto es importante resaltarlo. Trabajamos en dos ámbitos de actuación principales, que son, por un lado, la alimentación sostenible para promover el acceso universal a una alimentación sana y respetuosa con las personas y el medio ambiente. Y por el otro lado, el arte ciudadano, con el que buscamos pues, desarrollar el espíritu crítico y reforzar la cohesión social. Como os decía, somos una fundación franco-española, lo cual significa que trabajamos únicamente en estos dos países. Financiamos proyectos en Francia y en España. Y bueno, en general, nuestro objetivo es pues eso, el impacto social, ¿no? Generar un cambio en la sociedad a través de la acción de los proyectos que acompañamos y que financiamos y nuestra acción propia, claro. Desde 2010 hemos concedido más de 1000 subvenciones y aquí tenéis un poco el detalle en dinero, ¿no? de lo que esto significa. De 2010 a 2019, entre Francia y España, hemos distribuido un total de cerca de 84 millones de euros, 41,3% de los cuales, o sea, 34,6 millones han ido a proyectos de arte ciudadano. Y en concreto aquí en España, pues eso, hemos distribuido 16 millones y en arte ciudadano 7,5 más o menos. Esto hasta 2019, con lo cual hoy en día ya es un poquito más. Si pasamos a la siguiente diapo. Bueno, para que nos conozcáis un poquito mejor, aquí tenéis una visión así general de los valores. Voy a pasar rápido. La exigencia, basamos todas nuestras acciones en el rigor para nosotros y lo pedimos también a los proyectos que acompañamos. La curiosidad, siempre mantener una mentalidad y un espíritu abierto y siempre también con un sentido crítico. Pero también la alegría y la confianza. Trabajamos muy mano a mano con todos los proyectos que financiamos, tenemos una relación muy, muy cercana e intentamos transmitir siempre ese optimismo, ¿no? que nos guían en todas nuestras acciones, por el cual pensamos que realmente es posible conseguir una sociedad mejor a través de este impacto que buscamos generar. Y por último, la originalidad. Tratamos siempre de cultivar y celebrar la diferencia, la diversidad, y los cruces, las conexiones inesperadas entre personas, entidades, disciplinas. Si pasamos a la siguiente. Bueno, como os decía, nuestros dos ámbitos de actuación principales son el arte ciudadano y la alimentación sostenible. Alimentación sostenible significa todos aquellos proyectos, iniciativas que contribuyen a pasar a un sistema alimentario en el que desde la producción hasta el consumo, pasando por la transformación
y la distribución de esos alimentos se está respetando tanto a las personas como al medio ambiente, como os decía. Y el arte ciudadano, aquí en España en general, la palabra ciudadano lleva a veces a un imaginario más de arte urbano, ¿no? Sin embargo, nosotros acompañamos proyectos de todas las disciplinas artísticas, ¿vale? Es arte y cultura en general. Ciudadano en Francia tiene una connotación, unas connotaciones muy vinculadas pues, a nociones como la democracia, la participación, el compromiso social, y eso es a lo que hace referencia este adjetivo, ¿no? Cuando lo unimos al arte. Acompañamos proyectos donde el arte actúa como un motor de ciudadanía que promueve la cohesión social, la empatía, la sensibilidad, pero también el pensamiento crítico, y que lleva no solo a la reflexión, sino también a la acción que permite la participación de las personas en la resolución de problemáticas o retos sociales concretos. Si pasamos a la siguiente. Bueno, como os decía, somos una fundación filantrópica, sin embargo, y obviamente por esto nuestra labor principal es la financiación de iniciativas de entidades en estos dos ámbitos, la alimentación sostenible y el arte ciudadano, pero no nos limitamos solo a financiar. De hecho, nuestra característica principal es que hacemos una labor de acompañamiento muy cercana con los proyectos, les asesoramos, les guiamos, les ayudamos en el desarrollo del proyecto de principio a fin. Además, hacemos una labor muy activa de conexión entre proyectos, obviamente dentro de cada una de esas áreas de actuación, pero también entre una y otra. Intentamos también generar esas conexiones insólitas entre proyectos de arte y de alimentación o entre proyectos de Francia y España, siempre para generar sinergias y fomentar ese cruce de aprendizajes. Y por último, somos conscientes de que tenemos una posición privilegiada donde tenemos conocimiento y aprendemos de muchas iniciativas muy diversas y nos preocupa mucho no quedarnos nosotros solos con ese conocimiento, y por eso intentamos siempre difundirlo, compartirlo con nuestro ecosistema. Si pasamos a la siguiente. Bueno, en general nuestra misión consiste en pasar de un modelo de una economía extractiva a uno de la economía de la vida. Creemos en una sociedad que pone a las personas y al planeta en el centro y que invita a la responsabilidad y al cuidado mutuo. Y para ello creemos que el arte ciudadano y la alimentación sostenible son herramientas fundamentales para conseguirlo. Y si pasamos a la siguiente. Bueno, muy rápidamente el equipo de Impact Investing aquí en España, nuestra directora Isabel Legalo, Débora Gold, que hoy no ha podido acompañarnos, pero está siempre muy pendiente. Y luego dentro de cada uno de los ejes de alimentación y de arte, pues está Pilar Martínez por la parte de alimentación y yo misma por la parte de arte. Y para acabar ya, bueno, ¿por qué Tina? Como os venía diciendo, nuestra labor fundamental, ¿no? es la filantropía, el mecenazgo. Nosotros tenemos un capital fundacional inicial considerable que vamos invirtiendo para seguir generando ingresos que nos permitan seguir realizando la labor de mecenazgo, que es nuestra razón de ser, ¿no? Sin embargo, desde 2015 empezamos a preguntarnos de qué manera podíamos alinear nuestra manera de trabajar, tanto en la parte de mecenazgo, ¿no? Como en esa parte de inversiones, buscando ser más coherentes, ¿no? en toda nuestra acción. En este trabajo de reflexión nos dimos cuenta que en el contexto español era muy difícil encontrar entidades o proyectos que fueran invertibles en el ámbito del arte ciudadano y la alimentación sostenible. Y por eso decidimos crear esta convocatoria, ¿no? para animar a estos sectores a transitar hacia bueno, ese camino, ¿no? de
de la autosostenibilidad económica y de la generación de modelos de negocio que les permitan generar unos ingresos con los cuales puedan continuar su actividad a largo plazo, más allá de las subvenciones que nosotros hasta ahora hemos ido dando, ¿no? Y bueno, en esta reflexión, ¿no? Decidimos crear esta convocatoria para fomentar esto y vimos que el colaborador idóneo para ello era la Fundación Ship2Be, que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito del emprendimiento social y tiene mucha experiencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Cris, por presentarnos la fundación y sobre todo la parte esta un poco más de arte que llevas. Yo voy a pasar muy rápido. Yo no sé si conocéis la Fundación Ship2Be o no. Nosotros básicamente llevamos ya casi una década acompañando a emprendedores sociales y a inversores de impacto, y es verdad que en un principio se trabajaba más con startups de base tecnológica, con opciones de escalar y de ser rentables, pero también desde hace bastantes años también hemos trabajado también acompañando a proyectos más del tercer sector, de la economía social. Digamos que ya no nos importa mucho el quién, ¿no? Sino, como decía al principio, que trabajen por impacto. Entonces tenemos programas de aceleración e incluso de ideación para acompañar a emprendedores, como entiendo que sois vosotros. También trabajamos con financiadores, con los inversores de impacto que decíamos, o estos nuevos Venture Philanthropy como la Fundación Caraso, y también hacemos consultoría quizá para empresas más grandes o fundaciones más grandes que no quieren participar en un programa, pero que también están preocupadas por el impacto, por herramientas financieras nuevas, etc. Entonces, bueno, igual conocéis alguno de estos dos programas. Yo no me he presentado al principio, soy Cristina San Salvador, lidero este área de Venture Philanthropy en Ship2Be, que tenemos ya 3 programas con este de Tina. Antes trabajé en la BBK, o sea que estoy bastante, de hecho estoy en la oficina de Bilbao, estoy familiarizada con las fundaciones bancarias de Euskadi, y como os decía, igual conocéis alguno de estos dos programas. El V-Value sí que ya llevamos 6 ediciones y es un programa para acompañar a proyectos sin ánimo de lucro a avanzar en este camino de poder ser una empresa social, al menos hasta el punto en el que lo puedan ser. Y el Scale for Impact es un programa que se parece mucho a este de Tina, solo que tiene otro foco, ¿no? Fundación Caraso tiene, como nos ha explicado Cristina, el foco puesto en alimentación sostenible y en arte ciudadano y en temas de cultura. El Scale for Impact tiene puesto el foco en la inclusión laboral y la educación, sin dejar atrás a los más vulnerables. Pero el fondo del programa y del fondo de préstamos que tiene y la metodología es parecida a la de Tina. Cogemos proyectos que ya están en una fase un poquito más avanzada que en el V-Value y ayudamos con acompañamiento intentamos ayudar a que se consoliden y a que puedan crecer, y además les ponemos ese fondo de préstamos blandos que ahora os explicaremos mejor para que puedan ejecutar ese plan, ¿no? Bueno, aquí tenéis a cuántas entidades hemos acompañado, igual reconocéis algún logo. Bueno, como os decía, el V-Value ya tiene 6 ediciones, el Scale for Impact hemos hecho 2, ahora vamos a por la tercera y ahora lanzamos también Tina en colaboración con Caraso, ¿no? En la siguiente tenéis algunos testimonios de algunos proyectos, sobre todo quizá remarcar el testimonio de Escuelab, ¿no? Que era un proyecto en educación que le estaba pasando esto de que nacieron como asociación, fueron virando y crearon una empresa. Ellos se dedican a temas de educación, no querían dejar atrás al colectivo vulnerable que no puede pagar, pero también a la vez veían la necesidad de que para poder crecer y llegar a todos los niños en España necesitaban una estructura un poco más superior a la asociación y necesitaban financiación, inversión. Entonces, ya no eran una ONG clásica, ya no vivían solo de subvenciones y donaciones, pero cuando tocaban la puerta de un inversor de impacto que buscaba una rentabilidad más o menos de mercado, además del impacto, pues se la cerraban porque ella no tenía un modelo de negocio con una rentabilidad enorme. Entonces, un programa como el Scale, que le acompañó a consolidarse y que luego le dio un préstamo muy, muy blando, pues ella lo que decía es que era lo que le faltaba en el mercado en aquel momento, ¿no? Y entendemos que también en algunos proyectos relacionados con la cultura esto puede ocurrir. A ver qué nos contáis luego un poco los que estáis aquí. Y en la última diapositiva, antes de entrar ya en concreto al programa, os pongo un poco el equipo que estamos alrededor de este programa de Tina, además de mi propia implicación, también Clara, que es una de las fundadoras de Ship2Be y la actual directora de la fundación, que está bastante, o sea, ha tenido bastante recorrido también en el ámbito social, está implicada, y luego conoceréis a Mariolén y a Elena, que están conectadas, y también tenemos a los program managers de los otros programas implicados. Lo que quería destacar aquí es que todos venimos
de unos estudios y también unos primeros años de trabajo más en la pata empresa o finanzas más normales, pero todos hemos decidido de alguna forma que nos gustaría poder acompañar e intentar aportar desde esas habilidades que quizá no son tan propias del ámbito social y cultural a que esos proyectos puedan fortalecerse y crecer, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco, como veis, todo el contexto de qué está pasando, digamos, en el mundo, por qué lanzamos TINA, por qué estas dos entidades se unen. Y bueno, ¿qué es TINA? Que diréis, jo, llevamos ya 20 minutos y todavía no sabemos bien qué es TINA. TINA es un programa, como hemos ido diciendo, de acompañamiento y de financiación. Son dos cosas. Habrá proyectos que quizá solo se queden en el acompañamiento y habrá muchos que les acompañemos y además accedan a este fondo, ¿no? La idea es coger 16 proyectos cada año, 8 en alimentación y 8 en arte ciudadano. Yo entiendo que los que estáis aquí lo que os interesa es más la línea de arte ciudadano, y trabajaremos con esos 16 proyectos durante un par de meses y luego con los 8 que les veamos más potencial y que les veamos que les podemos aportar más, ya trabajaremos durante 6 meses y en algún momento podrán intentar acceder a este préstamo de deuda blanda que luego Mariole nos da algún detalle más. Entonces, sobre todo el punto que quería hacer antes de pasarle la palabra a mi compañera Mariolén es qué tipo de proyecto buscamos para ver si vosotros que estáis al otro lado encajaríais o no, ¿no? Entonces, lo primero es, no estamos cerrados a ninguna forma jurídica, porque como decíamos, lo que buscamos es gente que esté intentando generar un impacto transformador a través de la cultura y del arte ciudadano. Entonces, nos parece también que se presente una fundación como una empresa. Lo importante sí que va a ser que si eres fundación estés pensando de alguna forma en cómo ser sostenible por tus propios medios y no depender solo de donaciones y subvenciones, y si eres empresa, que realmente tengas un compromiso por ese impacto transformador, ¿no? Que no sea simplemente que he visto una oportunidad de mercado. Vale, las únicas líneas rojas que sí que hay es que, como la Fundación Caraso es el principal promotor de este proyecto, la Fundación solo trabaja en el ámbito estatal y solo trabaja en alimentación sostenible y en arte ciudadano, ¿no? Entonces, la única línea roja es que si viene un proyecto de, me lo invento, de salud y además en Francia, pues obviamente se quedaría fuera. Pero más allá de estas líneas rojas, luego todo es bastante flexible porque también es una primera convocatoria. Ambas entidades somos de las que creemos que hay que analizar bien, comprender bien la realidad, innovar, equivocarse, girar, aprender. Y entonces animamos a que cualquier proyecto que se vea más o menos reflejado en lo que voy a explicar ahora, pues aplique e intentemos ver si encaja bien en lo que está definido o incluso si podemos adaptarnos, ¿no? En cualquier caso, ¿cuál sería el ideal de proyecto? Además de que esté en el ámbito estatal y esté en arte ciudadano o en alimentación. Nos gustarían proyectos, como os decía, que tengan un impacto transformador, y ahora Cristina os explicará cómo entienden ellos esto del impacto transformador en la cultura. Y además nos gustaría, como decía antes, que tenga un mínimo de modelo de negocio. O sea, la idea es que los proyectos que apliquen ya tengan una serie de ingresos o tengan más o menos contrastado que los van a tener, ¿no? Que tengan unas validaciones, y además que dentro de esos ingresos haya algún tipo de ingreso por venta de producto o servicio. Cuantos más haya mejor, pero bueno, tampoco tiene que ser que toda la cuenta de resultados sea venta de producto o servicio. Podemos ir trabajándolo y puede ser compatible con que parte siga siendo donación o subvención, ¿no? Porque sea un proyecto más social. Entonces, lo que os digo es, claro, cuanto más impacto transformador veamos y cuanto más autosostenibilidad veamos, mejor, porque queremos maximizar impacto y porque queremos que la mayor parte de vosotros os podáis beneficiar del fondo, ¿no? Y no podríamos hacer un préstamo, por muy blando que sea, a un proyecto que tiene cero modelo de negocio. Dicho lo cual, como os decía, el programa tiene un macro objetivo que es ir generando ecosistema, ir ayudando a todo este emprendimiento social y cultura que empieza a haber en varios puntos de España gente interesada en financiar. Entonces, estamos un poco abiertas a que podamos recibir candidaturas en diferentes niveles de fase de impacto y de negocio e intentar ajustar el programa a las necesidades reales de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora Cris os explica brevemente un poco más cómo entienden ellos esto del impacto transformador en arte ciudadano. Creo que en alimentación sostenible, porque hoy estamos aquí con gente que trabajáis más en el otro vertical, lo podemos pasar rápidamente, y ya Mariole nos da 4 detalles más concretos y os dejamos que nos preguntéis todo lo que queráis.
Pues nada, muy rápidamente. En realidad el impacto transformador para nosotros está muy vinculado a la propia noción de arte ciudadano, ¿no? Buscamos proyectos que tengan un impacto en términos de vínculo social, que generen esa empatía, esa sensibilidad, esa conciencia del otro, ese respeto por el otro, y que unan a las personas a través del arte. Sin olvidar el pensamiento crítico, ¿vale? Proyectos pues eso, que interroguen, que cuestionen la realidad con la idea justamente de buscar modelos alternativos más justos, más sostenibles, más respetuosos con las personas y con el planeta, siempre a través del arte, obviamente. Que también movilicen no solo en cuanto a la reflexión a través de ese pensamiento crítico, sino también a la acción, que permitan la participación de las personas en la resolución de los retos o las necesidades sociales identificadas por el proyecto, ¿vale? Y que contribuyan a la generación de esos nuevos imaginarios para imaginar y por tanto construir un futuro mejor. Insisto, siempre a través del arte, ¿vale? Obviamente, todos estos impactos, bueno, significa que el arte funciona como una herramienta para conseguir estos impactos, como decía, pero no podemos olvidar que el arte también tiene que tener una finalidad en sí mismo, ¿vale? El arte tiene que ser algo a lo que aspirar en sí mismo y no solo una herramienta. Entonces, somos también muy exigentes, ¿no? Haciendo alusión a ese valor que os comentaba de la Fundación, muy exigentes en cuanto al planteamiento y al desarrollo artístico de los proyectos. El arte no puede quedar en un segundo plano, ¿no? Además, buscamos que todo este compendio de impactos generen una transformación duradera, ¿vale? Que el cambio vaya más allá del propio proyecto, que contribuya a resolver de raíz un problema detectado, para que ese cambio perdure en el tiempo más allá de la duración del proyecto, como decía. Y ahora ya creo que Magdalena... Sí, muchas gracias, Cris y Cris. Entonces, ahora un poco más en el programa, veamos que lo que ofrecemos con este programa son 4 pilares, digamos, alianzas y trabajando con otras organizaciones que sean empresas, entidades sociales con las que pueden trabajar para desarrollarse. Mentorías, con mentorías a nivel estratégico del negocio, del impacto del equipo, pero también con mentores de su sector, conociendo el sector del arte para acompañarles. La financiación, como comentamos, tenemos un fondo de 200.000 euros para financiar los 8 proyectos finalistas. Básicamente estamos viendo préstamos muy blandos de unos 25 a 75.000 euros con condiciones muy favorables para el proyecto, porque la idea es realmente que sea una herramienta, que ese préstamo sea una herramienta para que el proyecto pueda desarrollarse. Y no un freno. Entonces las condiciones son tipos de intereses muy bajos, no se piden garantías, se pueden hacer periodos de carencias para adaptarse un poco a la capacidad de proyectos de tener ingresos y esto, ¿no? Entonces son muy blandos. Y después nos enfocamos mucho también en el impacto, en ser capaces de no solo tener impacto, pero también ser capaces de gestionarlo, medirlo y comunicarlo. Los objetivos del programa bueno, creo que ya vimos varios con la presentación de Cristina y de Cristina, pero la idea es realmente enfocarse en los proyectos para acompañarles en crecer con una estabilidad económica y un impacto transformador. También hay esa visión que ya comentamos de ecosistema, que no es realmente acompañar los proyectos, pero también fomentar un ecosistema favorable para crecimiento de más proyectos en esos sectores. Rápidamente de nuevo, la fase 1, donde vamos a seleccionar 16 proyectos, tenemos la convocatoria abierta hasta el 1 de mayo, a partir del 1 de mayo vamos a seleccionar y en junio, en julio tendremos la fase 1. La fase 1 es corta pero bastante intensa. Primero con un diagnóstico nos sentamos con cada uno de los 16 proyectos para evaluar qué necesitan, quiénes son, cómo podemos trabajar juntos.
una semana de bootcamp en Madrid durante 4 días, donde ahí tendremos muchas sesiones grupales de formación sobre equipo, impacto, modelo de negocio, pero también finanzas para poder buscar recursos para financiar este crecimiento, y también habrán mentorías individuales en cada uno de los ámbitos impacto, negocio, etcétera, para seguir conociendo el proyecto, pero también ver qué podemos aportar más en la segunda fase. Tendrán acceso a los materiales de Ship2B en formato de MOOC o webinars, y al final cerraremos la fase 1 con otro diagnóstico para terminar de evaluar y ver el encaje en la fase 2. En la fase 2 seleccionamos a 8 proyectos. En las 2 fases tratamos de tener un equilibrio entre arte y alimentación, o sea que en la primera fase apuntamos a tener 8 proyectos de arte, y en la segunda fase 4 proyectos de arte. Empezamos con ese diagnóstico que esa fase es mucho más personalizada, entonces la idea es realmente sentarse con cada proyecto para ver cuáles son los objetivos, cómo podemos dibujar una hora de ruta que permita al proyecto crecer y seguir teniendo un impacto maximizado. Y entonces, durante esta fase mucho más personalizada, tendremos formaciones, mentorías individuales, tutorías individuales, para realmente enfocarse en el proyecto. Tenemos 2 momentos fuertes de esta segunda fase: una validación del impacto social de parte de las fundaciones Carazo y Ship2B, que valide no solo que el proyecto tenga impacto, pero también que es capaz de gestionar, medir y comunicarlo. Y al final de esa segunda fase llegamos a un comité de inversión donde los proyectos pueden pedir un acceso a este fondo de préstamos blandos que comentábamos antes. Obviamente la segunda fase también es darle visibilidad a los proyectos a través de las 2 redes de Ship2B y de Carazo. Aquí no les voy a leer todo porque les vamos a mandar la presentación, pero aquí me voy a enfocar más en qué vamos a evaluar en las candidaturas. Creo que lo más importante en todo es la gente, entonces miramos el equipo, la capacidad, la motivación y la visión que tienen para el proyecto, y después miramos el proyecto en detalle más de el encaje en esa vertical de arte ciudadano que comentábamos, y la capacidad o la voluntad ya de tener un modelo de negocio, y eventualmente si ya tienen unas primeras métricas o ya unos primeros resultados del proyecto, y después el encaje con el programa. Se puede postular a través del sitio web. De nuevo les vamos a montar todo para que tengan todo a mano para postular, pero solo decirles que está hasta el 1 de mayo, que creo que es un domingo, entonces si tienen preguntas y lo que sea, igual estamos siempre disponibles, Elena y yo, para contestar preguntas y apoyarles en el proceso de aplicación. Solo 2 ejemplos que tenemos. Esos son proyectos que estamos acompañando en el Scale for Impact, que Chris les comentaba antes, en el programa que tenemos bastante parecido en la metodología de acompañamiento de proyectos. Primero, Robin Hood, llegó un proyecto que estaba ya un poco avanzado, con bastantes ventas y capacidad de llegar a distintos clientes. Lo que hicimos con ellos era sobre todo trabajar en prepararles para la primera ronda de inversiones que querían hacer con inversiones profesionales, ¿no? Entonces, hemos trabajado con ellos de proyecciones financieras, de presentación para los inversores, validar toda la propuesta de valor social y comercial para que lleguen muy potentes y muy fuertes hacia inversores más grandes, y también les estamos apoyando a encontrar inversores con la red de Ship2B. El segundo proyecto es un proyecto en Bilbao, Nayate Factory, que estamos apoyando. El proyecto llegó un poco más verde, no tenía tantas ventas como Robin Hood, pero hemos trabajado con ellas en validar toda la parte de modelo de negocio, validar la propuesta de valor, trabajar en desarrollar varias vías de ingresos para diversificarse y crecer. Entonces, con ese proyecto, con los 2 proyectos, están apuntando ahora este mes a alcanzar un préstamo que les pueda permitir seguir con el crecimiento. Creo que con eso termino porque quiero dejar tiempo para las preguntas. Entonces, ahí les dejo. Si quieren levantar la mano, bueno, igual somos pocos, pueden empezar a hablar, o pueden levantar la mano ya con las herramientas de Zoom si quieren. Voy a dejar de compartir para poder vernos. Sí, gracias a todas, y efectivamente al final hemos hablado bastante nosotras, perdonad, pero esperemos que os haya servido para conocer un poco quiénes somos y por qué lanzamos esto.
y eso, estáis tan poquitos que la verdad que casi todos podéis incluso presentaros y lanzar preguntas si queréis. Nosotras no nos conocemos mucho, no nos han dado información previa de quiénes erais, solo que había 6, 8 proyectos que creo que sois alumni de programas de Cucha que ellos entendían que esto os podía interesar. Hola. Hola. Soy Krisha. Realmente, bueno, somos 3 de una nueva cooperativa que estamos montándola ahora, o sea, está justo en el proceso muy, muy verde de los inicios. Somos 3 compañeras, pero nada más estoy hoy yo, las otras 2 no podían estar en la reunión. Y realmente no tengo preguntas, o sea, era para, para hablar un poco que ha sido muy interesante. Además, había visto algo justo esta mañana antes de YouTube, que también habían estado y habían presentado esto. Entonces, yo creo que, no sé, a lo mejor estamos, como habían comentado, una de las cosas de que tuviera que ser como iniciado o tener un proyecto en funcionamiento y con primeras métricas, ¿no? O sea que a lo mejor quizás seamos en este momento demasiado verde en el sentido de que este año realmente es como el año que queríamos estar poniendo realmente el plan en marcha. Sí, en marcha, gracias. Entiendo que todavía es una idea, o sea, todavía es un PowerPoint que habéis ya tomado la decisión de lanzar, pero todavía no habéis hecho ningún piloto ni nada. ¿O? No, estamos con o sea, el registro, estamos con las notarías, o sea, que tenemos así como un plan básico, ¿no? Que ahora también con Cucha, pues eso es parte también del apoyo que nos van a estar dando, de poner realmente en marcha y sacarlo adelante. Entonces, sí, que todavía no tenemos un producto en mano, o sea, tenemos lo que son el inicio de los materiales primas y ello, pero sí, está muy... ¿A qué? Igual en una línea, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, una línea. No. Bueno, va a ser bueno, es una cooperativa de investigación y reconceptualización un poco de artesanía y lo que es la artesanía y artesano o artesana. El punto de partida ha sido desde lo que es el uso de la lana, de lana, plástico, de materiales que en un principio, bueno, el plástico es un desecho, la lana en su momento y ciertos tipos de lana pues tienen su valor, pero la lana que estamos utilizando nosotras es de la lacha, que es una lana que ahora mismo pues no se le está dando un valor. Entonces, con B, que es el nombre de la cooperativa, es revalorizar, pues darle valor a eso y utilizar materiales que son en un principio desechos y generar productos con ellos, empezando primero con lo que es el plástico, la recolecta, o sea, estoy muy nerviosa. Ah, tranquila. Sí, que al final como no aquí estamos con la pantalla. O sea, desde lo que es no solamente el producto en sí, pero desde también la lana, el plástico, desde la materia prima hasta lo que es el producto. Y no solamente, yo soy tejedora, con tela, y las compañeras son costureras y cada una somos autónomas y cada una tenemos nuestros como productos distintos, y lo que queríamos hacer era como unir nuestros conocimientos y nuestras herramientas y también trabajar con otros artesanos y artesanas y diseñadores para hacer unos productos más como colaborativos, ¿no? con esos materiales. No, muchas gracias por compartir. Suena muy interesante. Es verdad que por lo que estás diciendo estáis en una fase muy, muy inicial, ¿no? Quizá el año que viene o el siguiente, porque tiene un largo plazo, pues depende cómo vayáis. Cuando ya hayáis pilotado y tener alguna pequeña venta, quizá podríamos plantearlo. Sí, vale, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Entonces, esto es cada año, esto es
La idea sí es al menos intentarlo durante 3 años y ver un poco si hay un movimiento, ¿no? Y consolidando proyectos. Vale, fabuloso. Gracias. A ti. Sí, hola, mi nombre es María Izpuru y he llegado un poco tarde porque bueno, tenía una reunión y se me ha retrasado ligeramente, pero me he perdido como los primeros 20 minutos de la presentación. Entonces, si me surge alguna duda, en principio he entendido que son proyectos que más o menos tienen que estar, bueno, por lo que habéis comentado ahora, no consolidados, pero sí ofrecido ya un producto o servicio de algún tipo, ¿no? Y que al final el programa lo que se encarga es de orientar, ¿no? Y de dar acompañamiento hasta la financiación, conseguir esa financiación y ayudar a consolidar ese proyecto y bueno, y que crezca también, si es un poco el objetivo, ¿no? Sí, total. Lo que decía era que lo ideal para que puedas utilizar el préstamo, vamos a decir, en los 9 meses que duran las 2 fases, ¿no? Pues sí, si todavía no estás vendiendo nada, es difícil seguramente acceder al fondo, salvo que seas el típico proyecto que requiere una inversión inicial para poder empezar a vender, que entonces nos lo podríamos plantear, ¿no? Pero si eres un proyecto de servicios y todavía no has hecho aunque sea uno, pues es un poco complicado, ¿no? Quizá que el comité de inversión lo vea como para hacer un préstamo. Pero tampoco todos los proyectos que vamos a coger van a llegar al fondo, ni siquiera a la fase 2, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, se puede aplicar siendo un proyecto más verde, porque puedes tener espacio. A Crisia le decía más no, porque creo que es verdad que si eres una idea en PowerPoint, que estás en el día 1, seguramente no vamos a llegar hasta ahí, atrás, ¿no? O sea, entre acceder al fondo y estar en el día casi 1 de iniciar la andadura, hay muchas etapas. Por ejemplo, los ejemplos que poníamos, ¿no? Robin Hood estaba muy avanzado, casi excesivamente avanzado. Nayarte era perfecto en el sentido de que ya vendía un poquito, pero necesita vender mucho más, ya tenía un poco de impacto, necesita tener mucho más impacto, pero tampoco descartamos un poco antes de que todavía incluso también dependerá un poco de lo que nos encontremos. No, en mi caso, pues por ejemplo, sí que, bueno, es una productora audiovisual, pero hay una parte educativa de talleres de vídeo participativo y alfabetización mediática, que es como la parte más social. Hay una parte de cine social también. Y hay una, y bueno, y en general, y hay una tercera pata también, pero un poco más de vídeos corporativos, y eso no tiene nada de transformación social en general. Pero bueno, sí que ha habido ya como esos servicios que han ofrecido en algunas ocasiones y tal. La cuestión es que, por lo que he entendido, hacéis esa asesoría antes de llegar al fondo, o sea, no siempre se llega al fondo, pero sí también los beneficios que ofrece el proyecto son, ¿no?, ese acompañamiento durante. De hecho, es mucho superior, yo creo, el valor del acompañamiento. Bueno, superior igual no, porque cuando necesitas el dinero también es clave, pero por lo menos al mismo nivel. De hecho, en general de nuestros programas, los emprendedores se suelen quedar, cuando llega el momento de ir al comité, suelen decir, bueno, y si no me dan el dinero, me llevo todo lo que he construido hasta ahora. Por eso también, y como tampoco podemos llevar a todos al fondo, nosotros también estamos interesados quizá en fase 1 acompañar a proyectos más verdes, que igual el año siguiente sí podrían plantearse, ¿no? Pero ahora no, pero vamos generando también ese movimiento. Entonces, yo por lo que estás contando tendríamos que hablar más, como decía Martiolén, luego daremos emails y podemos hablar, estamos haciendo slots de media hora con cada proyecto para poder entrar al detalle. Por lo que estás diciendo, para nada lo veo fuera. Así que si quieres que nos conozcamos más, pues la semana que viene seguro que encontramos la media hora para que lo puedas valorar bien. Incluso utilizamos esas medias horas no solo para ver si encajáis o no, sino para ayudaros a enfocar la candidatura, ¿no? Para que cuando vayáis al formulario pues sea más fácil. Y María, perdón, ¿cómo se llama tu proyecto? Aquí Films. Okay, gracias. Aquí. Sí, sí, os lo escribo ahora en el chat, porque aquí vale. En inglés, aquí en castellano sería, pero vamos, sí. Vale, sí, es que yo no lo había pillado. Gracias. Veo a Ollane también, que has levantado la mano, de Amarenac.
No te oímos. Ahí va. ¿Ahora se me oye? Ahora. Vale, Sí. es que creo que está el micro del portátil estropeado. Bueno, que digo que nosotras nos hemos reenganchado un poco tarde también, pero tenía un par de dudas. La primera, ¿qué hay que hacer para reservar el slot este personalizado que estabais comentando? Sin más, reenviar... Ahora se os mandó. Vale. Sí, María nos había dado su mail, pero bueno, ya os da el enlace directamente y más fácil. Vale, y luego la segunda es, nosotras tenemos un poco justo la duda contraria, o sea, ¿cuándo consideráis que el proyecto está demasiado consolidado para presentarse? O sea, ¿cómo se mide eso? Sí, no tenemos, la verdad, creo, un tope por arriba, tampoco por abajo. Como veis, como es una primera edición, os he dicho, lo de la idea es que sí que es verdad que espero que haya proyectos que puedan estar un poco más avanzados y que alguno pueda acceder al préstamo este primer año, ¿no? Y por eso digo idea, ¿no? Muy avanzados. En el webinar que tuvimos el otro día general, que justo pusimos el caso de Nayarte y que había mucha gente del mundo más cultura, arte ciudadano, había un par de proyectos bastante grandes que me decían, claro, es que yo igual necesito, por ejemplo, 200.000 euros. Y entonces entiendo que si hay 200.000 euros al año no me los vais a dar todos a mí, ¿no? Yeah. Nuestra respuesta era, bueno, creemos que uno de los objetivos del acompañamiento puede ser el Investment Readiness, ayudarte a preparar esa ronda de 200, asegurarte, imagínate, 50 y que eso apalanque los otros. De hecho, con Robinhood, que es uno de los ejemplos que hemos puesto antes, es lo que hemos hecho. Estos ya vendían bastante y nos interesa también, porque parte del programa es para también demostrar que en el mundo cultural y de arte ciudadano también todo esto, o sea, que nos viene bien que haya algún proyecto, incluso si hay un proyecto que ya tiene el Investment Readiness hecho, imagínate, se podría hasta estudiar cómo acelerarlo. Escuela, por ejemplo, en su día, de los 6 meses de acompañamiento, como tenía casi todo hecho para acceder al fondo, el fondo lo dispuso a los 3 meses. Y los otros 3 los aprovechamos para acompañarle en el despliegue de lo que podía hacer con ese dinero. Vale. Porque tu proyecto, entiendo por la pregunta, que estáis más avanzadas. A ver, nosotras este año cumplimos 6 años, sí que es verdad que en ese tiempo ha pivotado mucho, o sea, a grandes rasgos empezamos con una línea de negocio que somos una firma de moda, con la diferencia, bueno, moda sostenible, pero con la diferencia de que trabajamos con el patrimonio. O sea, nosotros lo que hacemos es cogemos la tradición y bueno, pues elementos de la cultura vasca, prendas tradicionales y como que utilizamos la moda como vehículo para recuperarlos y volver a ponerlos en la calle, ¿no? Y para un poco hacer esa transmisión cultural y del patrimonio. Y entonces hace como 2 años, 3, abrimos una línea nueva que es la misma filosofía pero aplicada ya a un B2B, o sea, como ya convertido en un servicio para empresas y tal. Y ambas líneas están en funcionamiento y rodando. Pero eso, ahora estamos en un punto en el que ya es como, vale, o sea, pues lo que decías antes, ¿no? Pues necesitamos vender más y para ello necesitamos invertir más, para tener más stock. Bueno, pues estamos en ese proceso de dar el salto, como quien dice. Entonces, por eso era un poco la pregunta. No, pues a nivel fase y tal encaja, yo creo que muy bien. Incluso, claro, como también creemos que no hay tanto proyecto, es que igual estamos equivocadas, pero como no hay tanto proyecto avanzado, también por eso decimos que proyectos igual como el de María, que hemos entendido un pelín más atrás, pues también, ¿no? Pero, como te digo, y lo bueno del acompañamiento es que se personaliza tanto que pueden convivir. Hay ciertas sesiones, una vez al mes habrá un momento para estar todos y seguro que se aprenden cosas, pero luego con uno podemos estar montando una ronda y con otro casi criticando una primera versión de un Excel, ¿no? Porque no tengo todavía unas proyecciones. Claro, es que nosotros, por ejemplo, el año pasado sí que participamos, bueno, fuimos seleccionadas en un programa de consolidación del gobierno vasco para las ICCs y un poco ahora lo que estamos es intentando como implementar todas las conclusiones que sacamos de ahí. Pero claro, esto era simplemente una mentorización, no había financiación ni había nada. Claro, entonces, yo creo, hablamos con más calma, pero yo creo que os puede interesar y que a nosotras nos encaja también. Vale, pues ya reservo en el enlace que nos habéis mandado y hablamos. Vale, gracias. Vale, gracias. Yo creo que el doctor también, eso, has intentado un par de veces. Dale. No, es que no encontraba la manita para levantarla. Suelo utilizar más Meet que Zoom y no estoy tan familiarizado. Tranquilo.
Bueno, pues eso, soy Coldo García. Nosotros ahora en ENEA estamos presentando un proyecto que tiene que ver con el mundo del arte, pero más con las industrias culturales, que es un marketplace de NFTs que también va a prestar servicios de consultoría a instituciones, organizaciones que quieran adentrarse en ese mundo, principalmente museos y organizaciones que gestionen colecciones. Vamos a hacer un piloto ahora en junio y este proyecto está en una fase muy temprana, muy inicial. El primer piloto, como digo, lo vamos a hacer en junio y estamos en fase de constitución de la empresa. Hay un plan de negocio, pero muy básico, porque realmente todavía hay que testar muchas cosas en cuanto al propio modelo y en cuanto a tecnologías, etcétera. Entonces, este sería un proyecto que igual sería susceptible, pero no lo sé, de participar en esto, porque veía sin ánimo de lucro, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto puede condicionar o no. Y luego me suelo poner otro sombrero, que es otro proyecto que es más consolidado, que es MadPixel, que ahí lo que hacemos es digitalización de patrimonio artístico, tanto obras de arte como espacios, etcétera, por un lado, y por otro lado, creación de experiencias digitales con ese contenido para facilitar el acceso a audiencias remotas, a contenidos artísticos o patrimoniales que de otra manera pues igual no son capaces de hacerlo, ¿no? Es decir, Claro. yo me puedo acercar a los museos de la zona, pero tal vez a un museo que está a 500 o a 1000 kilómetros de distancia o a 3000 no lo puedo, ¿no? Entonces, este es un proyecto que está más consolidado, tiene cierta trayectoria, aunque lo cierto es que hay algunas experiencias nuevas que hemos empezado a crear este año pasado que todavía las tenemos en marcha, pero ahí sí que nos han surgido en varias ocasiones dudas o la inquietud de lanzar iniciativas pues, en el ámbito educativo, utilizar todo esto para ayudar en la formación en arte o para acercar el arte a escuelas o a otro tipo de colectivos. Experiencias híbridas, físicas digitales, que permitan, pues un poco en la línea de lo que decía antes, hacer una experiencia de visita virtual, pero desde un cine a un público tanto físico como online, de un museo lejano, etcétera. Y son iniciativas que no hemos desarrollado porque no tenemos los recursos para poderlas poner en marcha. Entonces, no sé si estos, digamos, proyectos o spin-offs o ideas podrían tener cabida, ¿no? Lo mismo. Sí, yo creo que ambos casos se parecen en parte, porque el primero es que está más inicial y estás en el piloto, pero necesitas quizá inversión para poder hacer bien ese piloto, y el segundo, en el fondo también, porque es un proyecto con recorrido, pero es para lanzar, como dices tú, casi spin-offs, ¿no? Entonces, a priori, como decía antes, teóricamente preferimos algo que está más, como comentaba igual Ollane, ¿no? Que yo ya estoy facturando, pero todavía no estoy consolidado, porque entendemos que ahí la herramienta se va a adaptar muy bien, pero no descartamos tampoco ninguno de los dos casos que has dicho, porque lo decía antes, ¿no? Si vemos, entonces el acompañamiento de cara a conseguir la deuda iría a validar las hipótesis de que ese piloto, si lo financiamos, piloto primera fase, va a ir bien, ¿no? Y está contemplado. Los ejemplos que hemos acompañado hasta ahora, quizá en este tipo de programa, han sido más del otro caso, pero estamos muy acostumbrados en los programas que llevan mis compañeros de startups a que no se les puede pedir métricas porque hay que hacer una inversión primero y a validar. Entonces, yo creo que podría tener cabida, la verdad. Si quieres podemos hacer lo mismo, hablar un poco más en profundidad. Sí. También los que creáis que podáis tener cabida y que os puede interesar, el formulario hemos intentado que no sea algo muy farragoso. Al final creemos que en un par de horas lo tienes rellenado. Un par de horas no porque tardes 2 horas en escribir, sino porque es verdad que las preguntas son bastante concisas y para contestarlas bien y a nivel estratégico pues le tienes que dar una pensada. Pero bueno, que yo os animaría, si tras las llamadas conmigo o con el equipo lo veis interesante, a registraros, porque como os decía, como es una primera edición y queremos también llegar un poco a todo, luego también os daremos feedback si no entráis de por qué no, o quizá pues hay muchas convocatorias de Caraso y de SIP2B a las que derivaros. Hombre, si alguien ve que no encaja 100%, ¿no? Pues obviamente no, que no rellene el formulario, ¿no? Pero bueno, es lo bueno de una primera edición que las cosas están más abiertas. Creo que Amets también te has encendido la cámara, así que entiendo que querrás preguntar, o igual no. Hola, buenas. Yo estoy en el proyecto de B junto con Krisha.
y estaba medio entendiendo por dónde ibais. Voy como pillando el hilo todavía. Vale. Así que si me surge cualquier cosa, pregunto. Gracias. Y también para proyectos más verdes, ya que estamos aquí en Petit Comité, como el vuestro, Cris y Amets, que también si queréis que lo hablemos, por si acaso no estamos viendo el ángulo aquí, sí que lo tiene, pero si no, las convocatorias de Caraso que van en fases mucho más iniciales, o el programa Vivaliu que decía yo nuestro, ahí sí que buscamos ideas o proyectos que se quieren repensar en fase hiperinicial, conceptual todavía. Entonces, bueno, que también lo bueno es que ahora nos conoces, les conoces a ellas y puedes ir por ahí. Y no sé, hay algún, creo que está también por ahí Amaya, que está sin cámara y quizá no quieras participar, pero creo que solo nos faltarías tú, por si quieres, aunque sea, presentarte. Y sí. Sí, perdona, bueno, que es súper interesante todo lo que habéis dicho, pero vamos, me lo dejo para otro momento porque no estoy en un momento tan ni de iniciar ni nada. O sea, miraría más Caraso y otras cosas. Estoy a nivel más cultural, con temas de audiovisuales y también cosas de artes escénicas y bueno, con temas sociales y cosas así. Entonces, no, o sea, somos una empresa que llevamos mucho tiempo allí estando en Cucha Culture, creamos una empresa, luego creamos otra empresa en las que nos hemos dedicado a hacer webseries y muchas cosas en artes escénicas. Entonces, bueno, en el comienzo trabajamos temas como la nomofobia y como toda la parte tecnológica, cómo afecta en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestras relaciones. Y ahora estamos cogiendo temas mucho más, bueno, que tengan que ver con la vida, pues con la muerte, el duelo, cómo afecta a las personas. Bueno, estamos por esos temas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no lo veo aquí, me interesa muchísimo todo lo que habéis hablado, pero no creo que es el sitio. Vale, no sé, o sea, no he entendido del todo bien el proyecto y quizá no sea para ti, pero, o sea, como ha dicho antes Cristina Sáez, ellos tienen un concepto de impacto en arte, en social, como muy social, o sea, que justo los que habéis ido hablando se ha visto fácil también el modelo de negocio, pero que el programa va a intentar que el que tiene modelo de negocio transforme más y el que transforma mucho ayudarle a buscar la forma de sostenerse, ¿no? Entonces, quiero decir que no renunciamos para nada a proyectos muy sociales, al contrario. O sea, así como otros programas, por ejemplo, de Shift2B, que trabajan más con startups y tal, es que si no les ven un potencial de empresa, vamos a decir, seria, no los cogen. Todos los programas que he presentado yo, hay de todo. De hecho, antes preguntaba Coldo lo del sin ánimo de lucro. Aquí, como decía al principio, puede ser sin ánimo de lucro, puede ser SL. Vamos a pedirte a los dos, demuéstrame que el impacto es de verdad y demuéstrame que hay alguna línea de sostener esto, ¿no? Por eso te digo que otra cosa es que igual no sea el momento o el encaje en el tema, pero bueno, que no vamos buscando, por ejemplo, exclusivamente industrias creativas y culturales. Al revés, diría yo, vamos buscando impacto social en el mundo de la cultura y el arte. Sí, eso. No era tanto para ti, sino un poco como también sé que se está grabando y luego lo repartirán en la comunidad, pues para que se entienda bien todo lo que podemos tratar de acompañar. Pero bueno, gracias por compartir. Nada, a vosotras. Ha aparecido una nueva cara en escena. Hola, permiso. Nada, hola. Acabo de llegar, bueno, yo soy compañera de Cris y Amets. Estamos ahí juntas en el proyecto. Acabo de terminar una clase y perdón por entrar tarde. Nada. Ya no quería pasar por aquí. Genial, nos han contado ellas, así que tranquila que lo tienen, creo. Perfecto, vale. Gracias. Pues oye, no sé si nosotras intentamos ser puntuales, que sabemos que todo emprendedor le faltan horas y es la una. No sé si tenéis alguna duda más. Yo creo que ya los que estáis interesados vais a pedir poder charlar un poco más en detalle de vuestro proyecto, ¿no? Y oye, muchísimas gracias también por la confianza y por compartir esta hora. Y lo dejamos, si queréis, aquí. Y nada, muchas gracias y buen final de viernes. Vale, muchas gracias a vosotras. Chao.